Hola, mi nombre es Marisol Zapot Ramírez, soy alumna de la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rapsamen. Como parte del currículo de esta licenciatura, encontramos el curso de Educación Artística impartido por la docente Iris Domínguez Guzmán. En esta ocasión, presento un material audiovisual al que he nombrado Autobiografía Artística, en el cual pretendo presentar una serie de actividades relacionadas a la educación artística realizadas por mí durante el periodo de educación primaria comprendido entre los años 2008 y 2014. Esto es con el propósito de compartir principalmente mi propio sentir durante los momentos distintos en los que se preparó y se realizaron, en los que se prepararon y se realizaron cada una de estas situaciones. Como primer punto, quiero mencionar las representaciones teatrales que estuvieron presentes durante distintos momentos de este periodo de tiempo. La que más logro recordar con claridad es en algún momento en el que se nos preparó para llevar esta representación teatral de un cuento de los libros del Rincón para un concurso de obras de teatro a nivel zona, en la cual mi función principal era la de narrador. Como tal, yo no tuve una participación en el escenario, sino que mi función era estar realizando una lectura del cuento y de las partes pertenecientes al narrador con énfasis, y para esto se realizó una preparación durante aproximadamente un mes antes de que se llevara este evento, y los momentos en los que esto se realizaba era durante el receso en ocasiones o mientras el resto del grupo realizaba otras actividades, lo cual es importante mencionar porque no participaba todo el grupo en esta actividad, sino que fueron aproximadamente 8 alumnos los que se seleccionaron del grupo para participar como los personajes, como narrador, y el resto del grupo lo que realizó ya más acercado a ese momento fue en crear escenografías, aunque no existía una evaluación como tal para esta actividad, sino que era nada más como por participar. Recuerdo personalmente que a mí me gustaba mucho participar en esto porque era muy aficionada a la lectura y me gustaba como dar tener este papel dentro de esta actividad, porque no implicaba exponerme la, a la vista del público, sino que era más mantenerme en mi lugar y hacer la lectura, que era algo que yo disfrutaba. También logro recordar que en algún momento realizamos una poesía coral como parte de una participación en un encuentro a nivel zona de poesía en el municipio en el que yo vivía, Santiago Tuxtla. En esta actividad sí recuerdo que participamos alumnos de distintos grupos y grados de la escuela. No, tampoco participaba todo el grupo, pero se decidió que seríamos de distintas edades y distintas maestros tutores. Para esta actividad tampoco recuerdo que existiera un método de evaluación específico, pero sí se nos recordaba constantemente que participar en esta actividad era importante porque significaba representar a la escuela y a la comunidad a la que pertenecíamos. Logro recordar mucho que los ensayos se realizaban en áreas abiertas, lo cual ahora que lo pienso probablemente dificultaba un poco por cuestiones de sonido, por cuestiones de distracción, y probablemente no era el, el espacio adecuado para nosotros. Sin embargo, no me generaba una emoción grande participar en esto, pero me agradaba la idea de participar en esta clase de concursos.
También es importante mencionar, en algún momento participamos, esta vez sí fue de modo grupal, aproximadamente entre quinto y sexto de primaria, en un concurso de canto. En esta ocasión fue sobre el himno nacional y aquí sí participaron, también se unieron a mi grupo diferentes alumnos de otros grados y de otros grupos, en un concurso a nivel zona también, pero nuestra participación fue únicamente ese año porque ese año mi escuela fungió como sede del concurso. También logro recordar que en este momento fue el primer acercamiento que tuve al uso de un instrumento musical porque mi función era marcar el compás con ayuda de una flauta porque el resto de mis compañeros no tenían como el acceso a esta flauta y yo la tenía porque era de mi hermano. Tampoco la sabía usar bastante, pero al menos me enseñaron a marcar las notas necesarias para ese momento y también para dirigirlo. Recuerdo que después de este concurso, entre quinto y sexto de primaria, no estoy muy segura, también como parte de una actividad propia de la materia de educación artística, se nos pidió elaborar diferentes instrumentos a base de materiales reciclables. Las imágenes presentadas no son los instrumentos que yo realicé, son imágenes de referencia, pero logro recordar que hicimos instrumentos de cuerdas y también panderos y una especie de maracas. Esta actividad, aunque era propia de la asignatura de educación artística, tampoco se le dio seguimiento ni se llevó más allá. Simplemente se realizaron los instrumentos, se analizó brevemente su estructura y se les categorizó y después fueron guardados en el mismo salón de clases. Por último, me gustaría mencionar que el uso de los libros de texto era mínimo, que se nos invitaba a leerlos, pero no se retomaban sus actividades dentro del salón de clases porque se les daba prioridad a otras materias como matemáticas, español, historia, etcétera. Y por esta misma situación no existían tiempos determinados para su uso. En mi caso específico, yo recuerdo que si terminaba alguna actividad, era como de que, bueno, pues puedes hacer tal actividad del libro de educación artística, o a veces yo me aburría y me ponía a revisarlo y ya preguntaba y decía, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto para qué sirve? Pero no se nos daba el tiempo específico para darle uso.